Hay algo que está ocurriendo en silencio, y casi nadie quiere mirarlo de frente. En este mismo momento, millones de hombres están sentados frente a alguien que levanta la voz, recordándoles una discusión de hace 3 años, reprochándoles palabras que nunca dijeron y obligándolos a pedir perdón por pensamientos que jamás tuvieron. No gritan, no se defienden, simplemente escuchan, y pierden discusiones incluso cuando hablan de sus propios sentimientos. Lo más inquietante no es la discusión en sí, sino la calma resignada con la que muchos de ellos la soportan. Ya no intentan ganar. Ya no buscan tener razón. Saben, en el fondo, que cualquier frase puede volverse en su contra. Hoy discuten por los platos, mañana por la madre, luego por algo que ocurrió en 2019, después por el tono de voz. Y al final acaban disculpándose por cómo ella se sintió, aunque no entiendan exactamente por qué. Y cuando, después de años así, uno de estos hombres dice simplemente, ya está, no puedo más, la sociedad reacciona con sorpresa. ¿Dónde están los hombres buenos? ¿Por qué ya no quieren comprometerse? Nadie parece dispuesto a hacerse la pregunta incómoda. ¿Qué fue lo que los llevó hasta ese punto? Porque no se marcharon de un día para otro. No fue rabia, no fue odio, fue cansancio. Fue la lenta comprensión de que algo en ese juego no estaba equilibrado, de que cada conversación parecía tener reglas invisibles, y de que siempre, de una forma u otra, el resultado estaba decidido desde el principio. Este no es un ataque, ni una confesión, es una observación. Y todo empieza aquí, en ese silencio incómodo que muchos hombres han aprendido a llamar normal. Hay un momento preciso en el que algo se rompe. No suele ser una gran pelea ni una traición escandalosa. Es mucho más silencioso que eso. Es el instante en que un hombre, después de escuchar durante años, deja de intentar explicarse. Ya no discute, ya no corrige, ya no busca ser entendido. Simplemente se desconecta. Cuando finalmente pronuncia las palabras «he terminado», la reacción externa es casi siempre la misma. Asombro, indignación, confusión. ¿Cómo es posible? ¿Dónde se han ido los hombres buenos? ¿Por qué ya no quieren luchar por la relación? La pregunta se formula como si la decisión hubiera surgido de la nada, como si fuera un capricho repentino. Pero la realidad es muy distinta. Ese ya está no es el principio, es el final. Es el resultado de cientos de conversaciones que nunca llegaron a ningún sitio, de discusiones en las que siempre acababa sintiéndose culpable, incluso cuando hablaba de su propio malestar. Es la conclusión lógica a años de sentir que cualquier desacuerdo se volvía en su contra. Muchos hombres no se van enfadados, se van vacíos, se dan cuenta de que están participando en algo donde siempre pierden, donde las reglas cambian constantemente, y donde rendirse parece ser la única forma de recuperar un poco de paz. No desaparecen por falta de amor, sino porque entendieron que seguir ahí tenía un costo demasiado alto. Hay una prueba sencilla que muchos hombres descubren demasiado tarde. La próxima vez que estás en medio de una discusión, intenta responder a una sola pregunta. ¿De qué estamos hablando exactamente? La mayoría se da cuenta de que no puede. Porque la conversación nunca se queda en un solo punto. Empieza con algo pequeño, casi insignificante, y poco a poco se transforma en otra cosa completamente distinta. Comienza con los platos sin lavar. Luego aparece un comentario sobre su familia. Después salta a algo que ocurrió hace años, una frase sacada de contexto, un recuerdo que parecía olvidado. De pronto el problema ya no es lo que pasó hoy, sino quién eres tú como persona. Y cuando intentas volver al tema inicial, la conversación ya se ha desplazado otra vez, esta vez hacia tu tono, tu actitud, o la forma en que dijiste las cosas. Al final, exhausto y confundido, terminas pidiendo perdón. No sabes exactamente por qué, pero sientes que es la única salida para que todo termine. No es comunicación. Es una maraña de temas mezclados donde pasado y presente se confunden, donde los hechos se diluyen, y lo único que queda es una sensación de culpa constante.
Muchos hombres empiezan a notar que estas discusiones siguen siempre el mismo patrón. No avanzan, no se resuelven, no aclaran nada, solo desgastan. Y poco a poco, aprenden que intentar entender ya no sirve de nada. Lo único que parece funcionar es rendirse. Al principio, muchos hombres creen que todo esto es simplemente emoción. Piensan que ella está alterada, que necesita desahogarse, que es un momento pasajero. Intentan ser comprensivos. Escuchan más, hablan menos. Se dicen a sí mismos que así es como funcionan las relaciones. Pero con el tiempo empiezan a notar un patrón inquietante. Las lágrimas no aparecen al azar. Surgen justo cuando él está haciendo una observación razonable. La ira estalla exactamente cuando pide una explicación concreta. La confusión se presenta en el instante en que necesita una respuesta clara. Nada de eso ocurre por casualidad. Siempre sucede en el punto preciso donde la conversación podría llevar a una responsabilidad real. Y funciona, porque muchos hombres han sido educados para creer que las emociones son siempre auténticas y espontáneas. Ven las lágrimas y retroceden, escuchan el enfado y se disculpan. Ante la confusión, intentan aclarar, aunque eso signifique perder el hilo de lo que estaban diciendo. Poco a poco, aprenden que avanzar en la conversación tiene un precio emocional demasiado alto. Lo más perturbador es que, una vez que este mecanismo se repite suficientes veces, deja de parecer extraño. Se normaliza. El hombre ya no busca soluciones ni acuerdos. Su prioridad pasa a ser calmar la situación, aunque eso implique renunciar a lo que estaba intentando expresar. Así, sin darse cuenta, la conversación deja de ser un intercambio y se convierte en una herramienta de control. Hay historias que se repiten con una precisión inquietante. Un hombre intenta hablar de algo concreto, algo práctico, algo que afecta directamente a la vida de ambos. El dinero suele ser uno de esos temas. No empieza con acusaciones, sino con hechos. Extractos bancarios, números claros, una preocupación legítima, y casi siempre, el resultado es el mismo. Cada vez que menciona el presupuesto, aparecen las lágrimas. Cada vez que pregunta por la tarjeta de crédito, la conversación se llena de emoción. No importa cuántas veces lo intente, nunca logra terminar una frase completa sobre el tema. En lugar de hablar de cifras, acaba consolando. En lugar de buscar soluciones, termina pidiendo perdón por haberla hecho sentir mal. Durante meses, a veces durante años, estas conversaciones se repiten sin avanzar un solo paso. El problema no se resuelve, solo se aplaza. Mientras tanto, las decisiones siguen tomándose, el dinero sigue saliendo y la deuda crece en silencio. Cuando finalmente se hace visible, ya es demasiado tarde. Miles de euros desaparecidos, compromisos incumplidos, y un hombre preguntándose en qué momento perdió el control de una conversación que nunca llegó a existir. Lo más desconcertante es que, al final, él se siente culpable, no por las decisiones financieras, sino por haber insistido, por haber presionado, por no haber sido lo suficientemente comprensivo. Así funciona este mecanismo. La claridad se convierte en una amenaza, porque la claridad implica responsabilidad. Y la confusión, en cambio, ofrece control. Hay un momento en el que algunos hombres empiezan a sospechar que no están teniendo una conversación normal. Sienten que están intentando razonar, mientras del otro lado ocurre algo completamente distinto. No es un intercambio de ideas, es una batalla encubierta que se disfraza de diálogo. Un amigo decidió grabar una discusión con su expareja. Era legal hacerlo donde vivía. No lo hizo por venganza, sino por confusión. Quería entender qué estaba pasando. Al escucharla después, el resultado fue inquietante. En apenas 20 minutos, el tema cambió 14 veces. 14. Cada vez que él intentaba responder a un punto, la conversación saltaba a otro distinto antes de que pudiera terminar una sola frase. Al final de la grabación, él estaba pidiendo disculpas. Ni siquiera sabía por qué. Y lo más perturbador era que ninguno de los dos podía señalar el origen real de la discusión.
Aquello no había sido comunicación. Había sido combate. Un combate diseñado para desorientar, cansar y forzar una rendición emocional. En ese tipo de dinámicas, la claridad es el enemigo. Aclarar significa fijar un punto, y fijar un punto implica que alguien podría tener que asumir responsabilidad. Por eso la conversación se fragmenta, se acelera, se llena de reproches cruzados y recuerdos del pasado. El objetivo no es resolver nada, sino mantener al otro en un estado constante de confusión. Y cuando un hombre empieza a ver esto con claridad, algo en su forma de participar comienza a cambiar. Debajo de estas discusiones hay algo más profundo que muchos hombres no logran identificar de inmediato. No son reglas escritas ni acuerdos explícitos. Son creencias silenciosas que parecen naturales, pero que determinan cada intercambio. Si no las reconoces, ya estás perdiendo. La primera es la expectativa de leer la mente. Se espera que él sepa lo que ella quiere sin que lo diga, que entienda lo que piensa sin pistas claras, que anticipe necesidades que nunca fueron expresadas. Y cuando no lo hace, la conclusión es inmediata. No le importa lo suficiente. Las reglas son secretas, los objetivos cambian, y el fracaso está garantizado. La segunda es la supremacía emocional. Los sentimientos no solo se consideran válidos, se convierten en hechos. Si ella se siente irrespetada, entonces fue irrespetada. Si se siente ignorada, entonces él no la ama. Ya no se discute lo que ocurrió, sino cómo se sintió respecto a lo que cree que ocurrió. La intención deja de importar. Las acciones pierden peso. La emoción redefine la realidad. La tercera es el doble rasero en la expresión emocional. Ella puede gritar, romper cosas, decir palabras hirientes, y se considera una forma de expresarse. Él eleva la voz una sola vez y se vuelve agresivo. Ella puede desmoronarse con frecuencia y se explica como algo comprensible. Él tiene un mal día y se le etiqueta como inestable. Con el tiempo, muchos hombres aprenden que sus emociones no tienen el mismo valor y que mostrarlas solo trae consecuencias. Estos mitos no se anuncian, pero se aplican constantemente. Cuestionarlos te convierte en el villano. Aceptarlos te condena a perderte a ti mismo. Y es en este punto donde algunos hombres empiezan a darse cuenta de que el problema no es una discusión concreta, sino el marco completo en el que están obligados a moverse. A partir de ese punto, muchos hombres descubren algo todavía más desconcertante. Ya no importa lo que haya sucedido realmente. Lo único que cuenta es cómo ella dice haberse sentido. La conversación deja de girar en torno a hechos verificables y se transforma en un juicio emocional imposible de refutar. Si ella siente que fue engañada, entonces hubo engaño, aunque no exista ninguna prueba. Si siente que fue abandonada, entonces él es culpable de abandono, incluso si estuvo presente todo el tiempo. El hombre se encuentra defendiendo su inocencia frente a una sensación, no frente a una acusación concreta. Y una sensación no se puede desmentir. Esa es la trampa. En ese escenario, la lógica pierde valor. No hay evidencia que baste, no hay explicación que cierre el tema, porque ya no se trata de lo que ocurrió, sino de validar una emoción que se presenta como una verdad absoluta. El hombre puede explicar, justificar, demostrar, pero siempre estará un paso por detrás. Siempre tendrá que probar algo que nunca fue definido con claridad. Con el tiempo, muchos dejan de intentarlo. Comprenden que están atrapados en un terreno donde las reglas no permiten una defensa real. Cada palabra puede ser reinterpretada, cada recuerdo revisado a la luz de un sentimiento actual. El pasado mismo se vuelve inestable, sujeto a la emoción del momento. Y cuando la verdad deja de importar, el desgaste se vuelve inevitable. Cuando estas dinámicas se repiten, el desequilibrio deja de ser solo personal y empieza a sentirse estructural. Muchos hombres se dan cuenta de que no solo están solos dentro de la relación, sino también fuera de ella. El doble rasero en la expresión emocional no es una excepción, es la norma y está respaldado por el entorno.
Ella puede gritar, lanzar objetos, decir cosas que dejan heridas profundas. Se interpreta como una descarga emocional, como algo comprensible. Él eleva la voz una sola vez y la etiqueta aparece de inmediato. Agresivo, peligroso, abusivo. Hay hombres que han visto cómo una discusión doméstica termina con policías en la puerta, y ellos siendo expulsados de su propia casa, no por lo que hicieron, sino por cómo se interpretó su reacción. La cultura refuerza este mensaje constantemente. Películas, series, artículos y redes sociales repiten la misma narrativa. Las emociones femeninas son válidas y auténticas, las masculinas son sospechosas o tóxicas. La ira de ella es empoderamiento, la ira de él es una amenaza, las lágrimas de ella son verdad, las de él, manipulación. En redes sociales el contraste es aún más evidente. Una mujer expresa tristeza y recibe apoyo inmediato. Un hombre hace lo mismo y se le pide que sea fuerte, que no se queje, que otros lo pasan peor. El mensaje es claro y constante. La emoción masculina solo importa cuando sirve a alguien más. Y cuando un hombre empieza a comprender que este respaldo no es casual, sino sistémico, la sensación de estar atrapado se vuelve mucho más real. Con el tiempo, muchos hombres descubren que ya no viven, solo se adaptan. Cada frase se mide, cada opinión se filtra, cada silencio se calcula. Antes de hablar, aparece una pregunta automática. ¿Esto provocará otra discusión? ¿Esta palabra se volverá en mi contra? ¿Este límite será interpretado como un ataque? Así se instala un estado permanente de alerta. No hay descanso real, no hay espontaneidad. La casa deja de sentirse como un refugio y se convierte en un campo minado emocional. El hombre aprende a anticipar reacciones, a suavizar su tono, a renunciar a ideas antes de expresarlas. Poco a poco, empieza a desaparecer dentro de su propia vida. Lo más inquietante es que desde fuera nadie lo nota. En el trabajo sigue siendo competente. Con amigos parece normal. Pero en la intimidad ya no reconoce a la persona que era. El que antes hablaba con seguridad, ahora duda de cada palabra. El que lideraba en otros ámbitos se convierte en alguien que sigue instrucciones para evitar conflictos. Su papel principal ya no es compartir, sino gestionar emociones ajenas. En ese proceso, sus propios sentimientos quedan relegados. Un mal día suyo es visto como negatividad. Su estrés se interpreta como incapacidad para manejar las cosas. Aprende que expresar lo que siente no trae alivio, sino consecuencias, y así, sin gritos ni golpes, muchos hombres se van apagando. ¿No están acompañados? Están retenidos por el miedo constante a decir algo mal. Hay un punto en el que algo cambia por dentro. No es una explosión ni una discusión final. Es más bien una claridad silenciosa. El hombre empieza a notar que nada de lo que haga modifica el resultado. Puede escuchar más, ceder más, explicarse mejor, esforzarse el doble. Y aún así el conflicto reaparece con otra forma, con otro motivo, pero con la misma sensación de fondo. Es entonces cuando comienza a ver el patrón completo. Se da cuenta de que no está lidiando con problemas aislados, sino con un marco entero que lo coloca siempre en desventaja. Comprende que no importa cuánto intente demostrar buena intención, porque la interpretación emocional siempre tendrá prioridad sobre los hechos. Y esa comprensión es incómoda, pero liberadora. Cuando deja de aceptar automáticamente cada emoción como una verdad absoluta, la reacción suele ser inmediata. Aparece la ira. Aparece la acusación. ¿Cómo te atreves a no validar lo que siento? Pero si mantiene el límite, si no retrocede, algo se revela. O surge un respeto inesperado, o queda claro que la relación dependía más del control que de la conexión real. En ese instante, muchos hombres entienden que no se trata de volverse fríos ni crueles. Se trata de recuperar su propia realidad, de dejar de pedir perdón por existir, de reconocer que un vínculo sano no debería exigir la anulación constante de uno mismo. Y una vez que esa idea se instala, ya no hay forma de volver atrás. Con esa claridad llega una pregunta inevitable.
¿Qué se está pagando realmente por permanecer ahí? Muchos hombres empiezan a mirar alrededor y a hacer números, no solo emocionales, sino concretos. Divorcios que arrasan con años de trabajo, acusaciones que no se pueden demostrar ni refutar, acceso limitado a los hijos, reputaciones dañadas sin posibilidad de defensa. El riesgo deja de ser teórico y se vuelve visible. No se trata solo de casos extremos. Basta con observar a amigos, hermanos, compañeros de trabajo, matrimonios que terminan en juzgados, padres que ven a sus hijos unas pocas horas a la semana, hombres que pierden ahorros, casas y estabilidad por conflictos que comenzaron como discusiones cotidianas. Y frente a todo eso, la pregunta se vuelve incómoda. ¿Qué se recibe a cambio? La oferta parece clara cuando se analiza con frialdad. Proveer sin límites, ceder sin reciprocidad. Asumir la responsabilidad por la felicidad ajena mientras se entierran las propias necesidades. Y si algo sale mal, el costo es inmediato y desproporcionado. Para muchos hombres jóvenes, este cálculo ya no es abstracto. Han visto el resultado demasiado de cerca. Por eso, cuando deciden no participar, no lo hacen por miedo ni por incapacidad de comprometerse. Lo hacen porque han evaluado el costo y han llegado a una conclusión lógica. No están rechazando el amor. Están rechazando un acuerdo que perciben como profundamente desequilibrado. Después de dar ese paso, muchos hombres descubren algo que no esperaban. La vida sin esa dinámica constante no es vacía ni triste. Al contrario, se vuelve sorprendentemente tranquila. El dinero deja de desaparecer sin explicación. El tiempo vuelve a ser propio. La energía ya no se consume en discusiones interminables ni en intentos de calmar emociones ajenas. Al principio hay un vacío, porque durante años su identidad estuvo ligada a cumplir, a sostener, a adaptarse. Pero ese vacío pronto se llena de algo distinto. Paz, silencio real, espacio para pensar. Algunos retoman amistades que habían quedado en segundo plano. Otros se enfocan en su trabajo, en proyectos personales, en su salud. Empiezan a dormir mejor, a respirar sin tensión. Lo más importante es que muchos se dan cuenta de que no están en contra de nadie. No es odio ni resentimiento. Es una elección a favor de sí mismos. Descubren que pueden estar solos sin sentirse solos. Que no necesitan gestionar el estado emocional de otra persona para sentirse valiosos. Que la tranquilidad tiene un valor que antes subestimaban. Esa libertad no llega con euforia, sino con una calma profunda. Ya no hay necesidad de justificarse, de defender cada palabra, de anticipar reacciones. Por primera vez en mucho tiempo, pueden simplemente ser. Y para muchos, ese descubrimiento cambia para siempre la forma en que entienden las relaciones y su propio lugar en ellas. Cuando cada vez más hombres toman esta misma decisión, la reacción externa no tarda en llegar. Pero en lugar de una reflexión profunda, lo que aparece es el reproche. Se les acusa de ser fríos, inmaduros, incapaces de comprometerse. Se les dice que tienen miedo, que están dañados, que acabarán solos. El foco nunca se coloca en el acuerdo que rechazaron, sino en quienes decidieron no aceptarlo. La narrativa se repite una y otra vez. Si los hombres se retiran, el problema debe ser de ellos. Nadie pregunta qué ha cambiado en la oferta, qué riesgos se han multiplicado, qué beneficios han desaparecido. Resulta más cómodo señalar al que se va que revisar el sistema que empuja a marcharse. Así, el cuestionamiento se convierte en vergüenza, y la vergüenza en una herramienta de control. Sin embargo, algo empieza a fallar en ese mecanismo. Las etiquetas ya no pesan como antes. Muchos hombres han aprendido que la desaprobación social duele menos que la destrucción personal. Que ser llamado egoísta es preferible a perder la paz, la estabilidad o la propia identidad. Y cuando esa vergüenza deja de funcionar, el relato comienza a resquebrajarse. La sociedad observa con desconcierto cómo disminuyen los matrimonios, cómo caen las tasas de natalidad,
Cómo una parte creciente de hombres opta por construir su vida al margen de las relaciones tradicionales. No es una rebelión ruidosa, es una retirada silenciosa, y ese silencio, precisamente, es lo que más inquieta. Al final, lo que está ocurriendo no es una guerra abierta ni un rechazo lleno de rabia. Es algo mucho más silencioso y profundo. Muchos hombres no se sienten enfadados, se sienten lúcidos. Han dejado de discutir, de justificarse, de intentar encajar en un marco que perciben como injusto. No se marchan porque odien, sino porque han aprendido a valorarse. Para ellos, quedarse dejó de ser sinónimo de amor, y empezó a parecerse demasiado a la autonegación. Entendieron que la soledad ocasional pesa menos que la sensación constante de no ser visto, que el miedo a estar solo es menor que el miedo a perderlo todo, poco a poco, sin darse cuenta. Y esa comprensión cambia la forma en que miran su propia vida. Esto no significa que las relaciones estén condenadas, ni que no exista la posibilidad de algo distinto. Pero sí plantea una pregunta incómoda, que ya no se puede evitar. ¿Qué tipo de vínculo se está ofreciendo realmente? ¿Hay equilibrio, reciprocidad y respeto, o solo expectativas unilaterales disfrazadas de amor? Ahora la conversación queda abierta, porque detrás de cada hombre que se va en silencio hay una historia, un límite cruzado, un momento de claridad. Y esas historias merecen ser escuchadas. Si algo de todo esto te resulta familiar, si viviste una experiencia similar o llegaste a tus propias conclusiones, compártelas. La discusión no termina aquí. Empieza en lo que cada uno se atreva a decir.